Hola, buenas tardes. Hoy, en este nuevo tutorial, vamos a iniciar el estudio del balance de situación, su composición y el análisis del balance, basándonos en las grandes masas patrimoniales y en gráficos que nos permitirán, de una forma muy sencilla, ver cómo se compone un balance y qué significa esa composición relacionado con la situación financiera de la empresa y con lo que denominaremos el fondo de maniobra. Lo primero que vamos a ver es el balance de situación real de pymes, que es el que estamos viendo ahora mismo en pantalla, y cómo elaborarlo. Para elaborar el balance de pymes, lo que tenemos que hacer es, iríamos al plan general contable y veríamos este gráfico que tenemos en pantalla ahora mismo, donde vemos que aquí a la izquierda aparecen los números de cuenta que corresponden si utilizamos el cuadro de cuentas del plan general contable. Y aquí a la derecha vemos el importe que cada uno de estas cuentas suman, que deberíamos de poner aquí en el ejercicio 2000X, o sea, en dos ejercicios, el último ejercicio y el penúltimo ejercicio, si nos permitirá comparar dos ejercicios. Como vemos aquí a la izquierda, aquí tenemos las cuentas. Cuando las cuentas están entre paréntesis, como es este caso, por ejemplo, tenemos la cuenta 21 y luego la 281 o 291 que están entre paréntesis. Eso significa que van a restar, van a disminuir. Es decir, si yo tuviera un inmovilizado material de 10.000, pero tengo en la 281 que corresponde a pérdidas por amortización, o a la 291 que son por deterioro, yo tengo en estas, cada una de estas 1000, por ejemplo, 1000 en la 291 y 1000 en la 281. Si el inmovilizado material fuera de 10.000, 10.000 menos 1000 menos otras 1000 serían 8000. Bien, entonces esa sería la forma de ir introduciendo en cada una de estas partidas las diferentes cuentas que nosotros tengamos en el libro mayor de nuestra empresa. Actualmente con los programas informáticos, pues bueno, estas cosas, estos balances los calcula automáticamente el programa y no ofrecen mayor dificultad. Si bien podría darse el caso que por algún error del programa informático fuera necesario que nosotros configuráramos algo manualmente, y de esta forma podríamos ver dónde podríamos haber cometido el error. Bueno, este es el balance, este que estamos viendo ahora mismo es el activo, digamos. Luego podríamos, en esta segunda pantalla veremos la parte, digamos, derecha del balance, que sería el patrimonio neto y el pasivo. Lo mismo, tenemos unas cuentas y cada cuenta debemos de colocarla en el sitio que corresponda por el importe o el saldo que aparezca en nuestros libros mayores o nuestro balance de sumas y saldos. Bueno, como hemos dicho, realmente lo que vamos a estudiar en este vídeo va a ser, por un lado, el fondo de maniobra y las diferentes situaciones que puede tener una empresa en relación al fondo de maniobra. Gráficamente, esto sería pues un balance, digamos, una situación normal. Ya vimos en anteriores vídeos que un balance se compone de 5 masas patrimoniales principales, que son el activo no corriente y el activo corriente en el activo, y el patrimonio neto pasivo no corriente y pasivo corriente en el patrimonio neto y pasivo. Dijimos también que se ordenaban el activo de menos líquido arriba a más liquidez bajo de todo. Bajo de todo pondríamos las cuentas de caja, de créditos a corto plazo, de existencias. Y en el activo no corriente, pues bueno, arriba del todo pues pondremos el inmovilizado más difícilmente convertible también en dinero, pues las construcciones, terrenos, y iríamos bajando con créditos a largo plazo, inversiones financieras a largo plazo, de forma que lo menos líquido nos aparezca arriba del balance y lo más líquido, lo que es más fácilmente convertible en dinero, lo colocaremos bajo. Al contrario, en el patrimonio neto y pasivo, arriba de todo ponemos lo menos exigible, es decir, lo que no nos van a exigir en la empresa, que son el capital propio
y las reservas. Las reservas eran los beneficios no repartidos. Después pasaríamos al pasivo no corriente, que son deudas a largo plazo, y por último pasaríamos al pasivo corriente, que son las deudas a corto plazo. Esto nos va a permitir analizar de una forma muy fácil la situación financiera de la empresa, ya que si bajo de todo tenemos los derechos a corto plazo o el dinero líquido, es decir, los bienes y derechos que en el corto plazo presumimos que vamos a convertir en dinero, y también aquí bajo de todo en el patrimonio neto y pasivo tenemos las deudas que nos van a reclamar. De una forma gráfica podemos ver enseguida si una empresa preveemos que va a poder hacer frente a sus pagos o no. Por tanto, vamos a ver de una forma muy sencilla la situación financiera de la empresa. Para hacer ese análisis tenemos un concepto muy importante en la contabilidad que se denomina el fondo de maniobra. El fondo de maniobra no es más que la suma del patrimonio neto más las deudas a largo plazo, y a eso le restaremos el activo no corriente, que son bienes y derechos a largo plazo. La diferencia nos va a dar esta cantidad de aquí, que será lo que denominaremos el fondo de maniobra. A esta cantidad, este importe, coincidiría con lo que también podemos nombrar el capital corriente, que sería la diferencia entre nuestros bienes y derechos a corto plazo y nuestras deudas a corto plazo. En realidad refleja qué parte, digamos, de nuestros bienes y derechos a corto plazo, que es el activo corriente, está financiado con recursos a largo plazo, ¿no? Eso es lo que habla el pasivo, a lo que se refiere el fondo de maniobra. Bueno, para comprender mejor todos estos conceptos, tanto en este tutorial como en los siguientes, vamos a partir de una empresa ficticia, que es la que tenemos aquí delante. Si nos fijamos ya así a simple vista, ya viendo un poco el balance de situación, vemos que esta empresa tiene un activo corriente de 64.000 euros, en cambio tiene un pasivo corriente de 90.000 euros, es decir, tiene deudas por valor de 90.000 euros, en cambio tiene derechos de cobro, bienes y derechos de cobro a corto plazo por 64.000. Esto significa que esta empresa va a tener, pero muy probablemente, no lo podemos saber de forma tan rápida, pero es muy probable que tenga problemas de liquidez a corto plazo, ya que tiene más deudas que dinero y derechos de cobro a corto plazo. Por lo tanto, ya a simple vista, viendo este balance, ya nos da una intuición de los problemas financieros que podría tener esta empresa. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir viendo las diferentes posibles situaciones financieras de una empresa. Empezaremos de la más óptima, financieramente hablando, a la menos óptima o la más desastrosa en cuanto a poder afrontar nuestros pagos. Esta es la situación de máxima estabilidad. Es una situación en la que no tenemos, aquí en este caso, deudas a corto plazo, y por tanto no vamos a tener problemas financieros en el corto plazo, ya que no existen deudas que venzan en los próximos meses. Por tanto, en este caso, el fondo de maniobra coincide con el total del activo corriente. Dijimos que el fondo de maniobra era la diferencia entre patrimonio neto más pasivo no corriente, restándole el activo no corriente. La diferencia nos daba el fondo de maniobra, por tanto, coincidirá con el activo corriente. Aquí tenemos un caso particular de la situación de máxima estabilidad, en la que no tenemos deudas. Todos nuestros activos están financiados con capitales propios o beneficios no repartidos. Sería una situación muy particular, pero no quiere decir que sea la mejor desde el punto de vista de los socios de la empresa, ya que su rentabilidad
por euro invertido en la empresa podría verse afectado. No es el momento de explicar esto, pero sí que hay que entender que esta no tiene por qué ser la situación más adecuada desde el punto de vista de los socios de la empresa. Bueno, vemos un ejemplo de este tipo de situación de máxima estabilidad en la que tenemos deudas a largo plazo por 16.000, un patrimonio neto por 4.000 y en cambio tenemos unos activos por 20.000 en total. Por tanto, como vemos, esta empresa no tiene problemas financieros. Aquí tampoco. El total de lo que los socios han aportado más los beneficios no repartidos es de 20.000, que coincide con todos nuestros activos. Por tanto, no hay problemas financieros a corto plazo. El segundo caso es el caso ideal, más o menos, o el normal también, el más normal, que sería la situación de equilibrio, donde el fondo de maniobra es positivo, es mayor que cero, pero no coincide con el activo corriente, es decir, tenemos también deudas a largo plazo y deudas a corto plazo. Esta sería la situación donde no deberíamos, en teoría, aunque habría que analizar más a fondo la empresa, no deberíamos tener problemas de liquidez en el corto plazo, ya que nuestros bienes y derechos a corto plazo son superiores a nuestras deudas a corto plazo. Este sería un ejemplo. Aquí tenemos bienes y derechos que se van a convertir en dinero por 10.000 en el corto plazo, en cambio deudas que nos van a reclamar en el corto plazo de 5.000. Por tanto, tenemos un fondo de maniobra de 5.000 euros. Bien, ahora llevamos a una situación un poco más delicada, que sería la situación que denominaremos de desequilibrio. En esta situación, las deudas a corto plazo son superiores a nuestros bienes y derechos a corto plazo. Por tanto, yo tengo más deudas que me van a reclamar en menos de un año que capacidad de cobrar dinero en menos de un año. Esta situación podría ser delicada, ya que probablemente no podamos afrontar nuestros pagos y debamos entrar en una situación de suspensión de pagos. No siempre es así, o sea, hay veces que hay empresas que por su forma, su política financiera de cobros y de pagos, esto realmente no lo obligará a entrar en suspensión de pagos. Veamos este ejemplo que estamos viendo ahora mismo, donde tenemos un activo corriente de 64.000 euros y unas deudas de 90.000 euros, se corresponde con el balance de situación que hemos visto de ejemplo al principio, donde teníamos un activo corriente de 64.000 euros y un pasivo corriente, o sea, unas deudas de 90.000 euros. En esta situación, como tenemos más deudas a corto plazo que bienes y derechos a corto plazo, podríamos, habría que ver más a fondo la empresa, pero posiblemente podría la empresa entrar en situación de insolvencia, ya que no podría hacer frente a todas sus deudas. Esta es la situación, este es el esquema, digamos, basado en el ejemplo inicial que hemos hablado. Bien, vamos ya con situaciones un poco más extremas. Esta sería una situación en la que no tenemos, es una empresa sin patrimonio. Todos sus activos, todos sus bienes y todos sus derechos están financiados con deudas, con pasivo no corriente, que es a largo plazo, y pasivo corriente a corto plazo. ¿Cuándo puede suceder esto? Bueno, esto sucedería en el caso de que una empresa incurre en diferentes pérdidas y esas pérdidas, digamos, acaban con el patrimonio neto de la empresa. Es una situación inestable totalmente, ya que la empresa no tiene ningún valor, es decir, todos sus activos se deben, ¿no? Entonces, en esta situación
la empresa prácticamente estaría obligada o a cerrarla o a liquidar la empresa o a que los socios aportaran capital para compensar las pérdidas con las que incurrieron en ejercicios anteriores. Sería, por ejemplo, este caso. Eh, Aquí la empresa tiene un activo no corriente, derechos de cobro por 10.000, tiene deudas, derechos de cobro también a corto plazo por 10.000, deudas a largo plazo por 7.000 y deudas a corto plazo por 13.000. Es decir, tiene deudas por 20.000 y en cambio tiene derechos de cobro por 20.000. No tiene patrimonio, es una empresa sin patrimonio. Y ahora ya la situación ya de quiebra técnica es en la que las pérdidas que se siguen acumulando en la empresa no solo han acabado con el patrimonio neto, sino que además ya con todas las deudas que tiene la empresa no puede cubrir todos los activos. Por tanto, esta situación ya sería de quiebra técnica. Sería, por ejemplo, este caso. Tenemos deudas por 7.000 más 13.000, 20.000. En cambio, activos, bienes y derechos en la empresa solo la tenemos por valor de 18.000. Esta situación, como decimos, sería de quiebra técnica. Sería de quiebra. La empresa, en este caso, o liquida, cierra, o lo mismo, deberá de aportar los socios capital para poderla mantener viva, ya que tiene un valor, un patrimonio neto negativo, es decir, unos fondos propios de menos 2.000 euros. Bien, pues bueno, con esto hemos terminado el análisis de las masas patrimoniales. Espero que os basado en los gráficos, ¿no? Donde aparecen más o menos proporcionalmente los valores de las diferentes cantidades que tiene cada una de las grandes masas patrimoniales que se componía un balance de situación. Espero que os haya sido interesante. En futuros tutoriales veremos otras formas de analizar un balance, como es la de los porcentajes horizontales y verticales, y también los ratios. Veremos las ventajas y también los inconvenientes que deberíamos de tomar o tener en cuenta cuando analizamos los balances de esta forma. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el siguiente. Buenas tardes y hasta la próxima.